Muy bien, oremos, varones. Señor Dios, bendito te alabamos, te bendecimos y agradecemos esta noche, este tiempo que tú nos das, Señor, la vida que nos concedes, la salvación que nos regalas, la misericordia que nos tienes, Señor. Sin todo ello, no seríamos nada. Padre, tú nos dejaste tu palabra y tu Santo Espíritu morando en nosotros. No necesitamos nada más que someter nuestros corazones a tu voluntad. Señor, háblanos, transfórmanos, para que seamos lo que tú quieres que seamos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, estamos estudiando el tema de practica la gran comisión. Y le voy a pedir a Elías que nos comparta Mateo 28 del 16 al 20. Hoy vamos a tener muchos versículos que repartir. Pero para entrar al tema, Mateo 28 Perdón, 16 al ¿es 20. Mateo? Sí, Muy bien. Bueno, Mateo 28 del 6 al 20. 16, no, Así dice la palabra 16, del Señor. Ah, perdón, del 16 al 16. Muy 20. bien. Bueno, dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, ese es nuestro pasaje central. Y aquí encontramos cuatro características necesarias para practicar la gran comisión que confrontan nuestra obediencia a Cristo. La semana pasada vimos la primera, ser discípulo de Cristo. Y dijimos que el ser precede al hacer. No podemos hacer discípulos si no somos discípulos. Eso fue en el versículo 16. Ahora vamos a estudiar la segunda característica, ser un adorador de Cristo. Un discípulo necesariamente tiene que ser un adorador. Dice el versículo 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Aquí adorar en su original griego significa postrarse a los pies de quien es autoridad. Implica inclinar el corazón como un acto de lealtad a la autoridad. Por lo tanto, los discípulos reconocían a Cristo como su maestro, como su autoridad, y por eso lo adoraron, y por eso se postraron delante de él. Llama la atención que Mateo escribe que algunos dudaban, y la palabra griega que se utiliza aquí, distazo, implica también desconfiar. No solo dudaban, sino que aún desconfiaban. No se dice cuántos eran los que dudaban ni quiénes eran los que dudaban. Tampoco se especifica en qué consistía la duda. Lo más probable es que esta duda fuera en cuanto a si la persona que se les había aparecido en el monte era de verdad Jesucristo. Ellos ya lo habían visto resucitado. No dudaban de la resurrección, pero no estaban seguros si aquel que se les apareció en el monte era Cristo. Mateo escribe con sinceridad al especificar este incidente, pero muestra y describe a Jesús en su perfección divina
pero también describe a los seguidores de Jesús en su imperfección humana. Dudaban, desconfiaron. Hay comentaristas que dicen que no eran los discípulos, sino que era que la escritura dice que Jesús apareció a 500 o más y que entre esos estaban aquí en el monte, pero el texto dice que estaban los discípulos. Entonces no podemos ir más allá de eso. Versículo 18. Y Jesús se acercó. Esto implica que la duda podía ser razonable en el sentido de que no reconocían a aquella persona que se había aparecido en el monte, de tal manera que a la distancia podían desconfiar si de verdaderamente era Cristo. Por eso Cristo toma la iniciativa y se acerca a ellos, muestra un amor por sus discípulos. Él sabe lo que están pensando los discípulos, él sabe lo que están experimentando los discípulos, y para acallar las dudas, la desconfianza y aún el temor, se acerca a ellos, se reúne con ellos y les habla. Cualesquiera que fuera la duda y la desconfianza de quien fuera, el Señor se acercó y les habló. Y qué importante es esto. Si no fuera importante, simplemente hubiera dicho Mateo que el Señor se acercó, pero les habló. Vamos a empezar a... Gabriel, ¿quieres buscar Juan 10:27, por favor? Felipe, Juan 14 del 23 al 33. ¿Ya lo leo, pastor? Sí, por favor. Dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Ok? ¿Cuál fue el reconocimiento que disipó la duda, el temor, la desconfianza? La voz del pastor. Los discípulos escucharon la voz. Y en el otro pasaje se nos muestra con más claridad. Adelante, hermano Felipe. Sí, hermano. Juan 14, 14, 23 al 33. porque mi Biblia nomás llega al 31. Ah, caramba. Al 31. Sí. Juan 14, 23 al 31. No, no es el pasaje de Jesús en la barca. Entonces, espérame, a lo mejor me equivoqué de evangelio, que es lo más seguro. A ver. A ver. Es Mateo, ¿no? Es 14. Mateo. Es Lucas, porque Lucas dice la pericopa lo que cuesta seguir a Cristo. No, es cuando Jesús subió al monte a orar y los discípulos están en la barca y se viene el mar y vean a Jesús caminar en el agua. Es Juan 6. No. No. Es Mateo 14:23, ¿no? Al 33. Es Lucas 14, 30. Ya, estamos re bien todos ahora sí. A ver, Mateo 14. Del Ajá. 23 al 33. Sí, ese sí me suena más. Mateo 14, Sí, del 23. sí, estás correcto. Gracias. Sí. Es cuando decías que toma a Juan y a Jacobo, ¿ah? Entonces, Mateo 14, 23 al 33. Sí, por favor, gracias. Perdón la No confusión. hay cuidado. Dice así: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer.
Jesús No, les dijo, espérame, hermano. ¿no es? Sí es Pastor, es Mateo, pero Lucas 14. es el Lucas, versículo 20, lee desde el 22 hasta el 33. Ah, ok, estoy mal, sí. 22 al 33. Ahora sí, ya Correcto. está. Jesús anda sobre la mar. Ese me... Está bien, dice. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron de la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Bueno, Hasta ahí. gracias, Sí, hermano. en este pasaje vemos otra vez la voz de Jesús, la presencia de Jesús quitó el temor y la duda. Creían que era un fantasma, pero escuchar la voz de Dios trae paz al alma. ¿Cuántas veces dudamos? ¿Cuántas veces desconfiamos de la fidelidad de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios? Y en nuestra duda no sabemos cómo actuar y queremos soluciones inmediatas, pero solo encontraremos paz, calma y certeza viniendo a la palabra de Dios, dejándonos pastorear por el buen pastor que su vida dio por nosotros. Regresando a Mateo, los discípulos que dudaban y desconfiaron encontraron paz y calma en su alma cuando escucharon la voz de su maestro. En la duda, en la desconfianza, no se puede adorar a Dios. No se puede adorar a Cristo. Se necesita tener una certeza. No podemos ser genuinos adoradores del Salvador porque la duda, la desconfianza nos llevan a temer. Y el temor no nos permite estar arraigados en la convicción de las promesas de Cristo, de la seguridad de Cristo, de su palabra, de su obra. Y todos, hermanos, hemos dudado. Y estamos dudando tal vez. Y tenemos temor del mañana, del futuro, de nuestras vidas, de nuestra salud, si está afectando alguna enfermedad, de nuestros hijos. Hay tantas cosas que nos llevan a temer y a dudar, pero necesitamos escuchar la voz de Cristo. Necesitamos venir a su palabra para llenarnos de ella y conformar nuestros corazones a su voluntad. ¿Qué es un adorador? ¿Por qué es tan importante la adoración? Bueno, recordemos, Dios nos creó para su gloria, para gloria suya nos ha creado. Dios nos salvó para su gloria, de tal manera que todo lo que el creyente hace
sea comer o beber, lo hace para la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Adoración. Reflejar el carácter de Cristo es adorar a Dios. Entonces fuimos creados para adorar. Podemos ver en el Edén que Adán y Eva adoraban a Dios. ¿Cómo? Haciendo lo que Dios les mandó hacer, hasta que entró el pecado. Y cuando pecaron, fueron separados de la presencia de Dios y fueron separados de la comunión con Dios y de la adoración a Dios. Y desde entonces la adoración se ha vuelto un conflicto. Tristemente, se confunde la adoración con la alabanza. Y en las iglesias se le llama grupo de alabanza. Y en muchas congregaciones se inicia con alabanzas rítmicas, alegres, jubilosas, llenas de gloria a Dios y de amén, para en un momento cambiar el ritmo, la melodía y llevarnos a la adoración con música más tranquila, de profunda reflexión, que hasta lloramos por esa música. No, eso es manipular. Eso no tiene nada que ver con adoración. Recordemos las palabras de Jesús a la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículos 23 y 24, y se los leo. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué es un verdadero adorador? Hay una diferencia entre ser un adulador a Dios y ser un adorador a Dios. Y muchas veces somos aduladores. Exaltamos el carácter, los atributos de Dios con un corazón engañoso, con una exaltación que busca una recompensa, que escuches mis peticiones de oración y me proveas lo que te estoy pidiendo, porque tú eres grande, maravilloso, fiel, Señor. No hay nadie que haga las cosas que haces tú. Tú eres el único creador, sustentador, justificador, Señor. Pero no se trata de decirle a Dios lo que Él es, porque Él sabe lo que es. Él dice, yo soy santo, santo, santo. Yo soy misericordioso. Yo soy justo. Entonces no tienes que llegar así. ¿Qué es ser un adorador? Juan Calvino escribió, hemos de entender que el fin supremo de nuestra existencia es ser contados entre los adoradores de Dios. Wow. El fin supremo de nuestra existencia es ser contado entre los adoradores de Dios. ¿Verdaderamente es el fin supremo de nuestra existencia el adorar a Dios? ¿No es verdad que supeditamos nuestra adoración a Cristo de acuerdo a nuestras circunstancias personales? ¿No es verdad que supeditamos esta adoración a las expectativas de obtener lo que le pedimos? Pero si nuestras expectativas no son resueltas, ¿no es verdad que no adoramos porque no nos sentimos con ánimos para adorar? Otras veces no sabemos qué adoramos ni por qué adoramos. Todo esto muestra que no sabemos qué es la adoración ni cómo adorar y por lo tanto no somos discípulos que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Y eso es un peligro. Nos convierte en falsos adoradores. La adoración hacia lo incorrecto es idolatría. Y muchas veces tenemos fe en la fe, pero no en Cristo.
Muchas veces tenemos fe en los actos religiosos, pero no en Cristo. Y adorar a Dios de una forma diferente a como Él ha determinado ser adorado es ofrecerle fuego extraño. Esa no es una correcta adoración. Estamos adorando a un Dios creado por nosotros, de acuerdo a nuestras necesidades y conveniencias, pero no al Dios de la Biblia. Otras veces, adorar al Dios de la Biblia, pero con una actitud incorrecta, es un acto religioso que no es aceptado por Dios. Dios no se siente adorado cuando nuestra actitud no es correcta. Y podemos tener el ejemplo de Caín. Caín no adoró a Dios porque la actitud de su corazón cuando ofrendó no era la correcta delante de Dios. Y fue un acto religioso que fue rechazado por Dios. Una más, una adoración sin integridad de corazón es hipocresía. El autor de Hebreos dice que nos acerquemos a Dios con corazón sincero, sin apariencia, sin doblez, sin motivos ocultos, sin conveniencia. Un corazón sin máscara, sin hipocresía. En el contexto del pasaje de Juan con la samaritana, los judíos basaban su adoración en un acto ceremonial externo en el templo, pero sin transformación íntima del corazón, sin una transformación espiritual, puros actos religiosos. Mientras que los samaritanos practicaban una falsa adoración inventada por ellos. Por eso Jesús le dijo a la mujer, ustedes adoran lo que no conocen. Pero Jesús le dijo, es necesario adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y esta frase reprende la adoración no genuina, tanto de judíos como de samaritanos. Adorar a Dios en espíritu y en verdad significa, en espíritu, en el contexto de Juan y la samaritana, no se refiere al Espíritu Santo porque en ese momento no está el Espíritu Santo presente permanentemente. Se refiere al espíritu del hombre, a la parte interna del hombre, no a los actos externos. La samaritana decía, es que los judíos dicen que se debe adorar en ese monte, nuestros padres nos enseñaron que en este monte se debe de adorar. No, no es el lugar, no son los actos externos, las manos levantadas, los ojos cerrados, los dientes apretados. No, es la actitud interna del corazón, de un corazón que reconoce la autoridad de Dios, de un corazón que se somete con gozo a esa autoridad. Eso es lo que significa adorar en espíritu. No son actos religiosos, es un corazón que reconoce quién es Dios y quién es Él. Y en verdad implica que se debe adorar a Dios como Dios estableció en su palabra, en el contexto de Juan, en la ley mosaica, en el pacto mosaico. ¿Cómo Dios estableció ahí, se reveló para decirle a su pueblo cómo debía ser adorado? Hoy no estamos bajo el pacto mosaico, estamos bajo el pacto de gracia. Pero Dios ha establecido cómo quiere ser adorado. Y lo vamos a ver en un momento. Entonces, no podemos adorar a Dios con actos externos religiosos, de hipocresía y de apariencia, y no podemos adorar a Dios fuera de los parámetros de su revelación, porque entonces caemos en la idolatría. En el hebreo hay dos palabras que ilustran la correcta adoración en el contexto de Juan y la samaritana, porque están bajo el pacto mosaico. Una de ellas es yaré, significa temor reverente,
sumisión. Es imposible adorar a Dios sin un corazón sumiso a su autoridad, a un corazón que honra, que respeta a Dios. La otra palabra es abad, significa ministrar, servir. Así la adoración implica no solo un acto del corazón de reconocer la autoridad de Dios, sino un acto del corazón de someterse a esa autoridad y obedecerla. De nada sirve adorar a Dios con manos levantadas, con puños apretados, con un corazón desobediente. Esa no es adoración. Adorar a Dios es servir a Dios. Adorar a Dios no es una actividad, es una actitud que se refleja en un estilo de vida. Esa es la adoración. Esos son los adoradores que Dios quiere y demanda. Los que tienen un estilo de vida que muestra una sumisión a su autoridad, una obediencia a su palabra y un servicio a Dios sirviendo a la iglesia. No se trata de tocar un instrumento musical, no se trata de cantar alabanzas, se trata de vivir conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, la adoración no es el canto o la alabanza dominguera, ni siquiera el servicio en algún ministerio el domingo en la iglesia, sino un estilo de vida. La genuina adoración a Dios está sustentada en su carácter, en su obra, en lo que Él es, en lo que ha hecho, en lo que continúa haciendo. Por ello, el genuino adorador tiene un corazón que teme reverencialmente a Dios. No estamos hablando si tiene mucho o poco conocimiento. Es un corazón transformado, porque para ser discípulo tienes que tener un corazón transformado. Y es un corazón transformado que lo primero que reconoce es la autoridad, la santidad de Dios y teme a Dios. El autor Bob Kauflin, que es uno de los líderes de alabanza de la iglesia del pastor MacArthur, escribió un libro que se llama Verdaderos Adoradores. Y él cita al pastor británico Vaughan Roberts, quien señaló: la adoración nunca inicia con nosotros, siempre es una respuesta a la verdad. Fluye de un entendimiento de quién es Dios y de lo que ha hecho por nosotros en Cristo. Inicia con su revelación y redención. Por ello, debemos asegurarnos de que la Biblia, la cual contiene esa revelación y nos muestra la obra de la redención, permanezca en el centro de nuestras reuniones y de nuestras propias vidas espirituales. Fin de la cita. La adoración es una respuesta a la revelación de Dios en su palabra. Y su palabra nos muestra la redención en Cristo, la salvación solo en Cristo. La adoración está centrada en Dios, no en nosotros. No es lo que nosotros hacemos por Dios, es lo que Dios hizo por nosotros. Así, la verdadera adoración a Dios implica reverencia, sumisión y servicio. Reverencia a su santidad, sumisión a su autoridad y servicio siguiendo el ejemplo de Jesús, quien afirmó: no he venido para ser servido, sino para servir. Y él le dijo a sus discípulos después de que les lavó los pies: ustedes me llaman maestro y verdaderamente lo soy, pues lo que yo he hecho
Ustedes lo tienen que hacer porque ejemplo les he dado. Entonces, esa es la adoración genuina en espíritu y en verdad. Reverencia a la santidad de Dios, sumisión a la autoridad de Dios y servicio siguiendo el ejemplo de Cristo. La adoración como estilo de vida involucra el corazón del creyente, del discípulo, el corazón entendido como el centro del hombre. Involucra pensamientos, intenciones, emociones, motivos, voluntad y decisión. Eso es mucho más que entonar un canto el domingo. La adoración a Dios es una disciplina permanente en la vida del discípulo. No es una opción, es la vida del discípulo. El discípulo vive adorando a Dios. ¿Por qué? Porque el discípulo tiene que reconocer la autoridad de Dios, tiene que vivir buscando agradar a Dios, y ese es el temor reverencial. Tiene que someterse a la autoridad de la palabra para obedecerla, y entiende que es un servidor de Dios para cumplir los propósitos de Dios. ¿En dónde? ¿En la congregación? No. En toda su manera de vivir. En toda su manera de vivir. La adoración a Dios implica consagración. Alejandro Roa, ¿nos quieres compartir, por favor, eh, Hebreos 13:15? Hebreos 13:15. Ok, dice la palabra de Dios. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Gracias. Debemos entender en primer lugar que la adoración implica sacrificio. Lo está diciendo el autor de Hebreos. Ofrece sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Confesar el nombre de Cristo implica estar de acuerdo con lo que Cristo es. Cristo es el Señor. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Confesar a Cristo es estar de acuerdo con Cristo. Estar de acuerdo que para unirme a Cristo debo negarme a mí mismo. Por lo tanto, la adoración es un sacrificio. No hago lo que yo quiero, sino lo que Dios me manda hacer. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Pablo le dijo a los Gálatas que para el discípulo el mundo está crucificado y el discípulo está crucificado para el mundo. No puedo adorar a Dios amando al mundo, siguiendo al mundo, buscando lo mejor del mundo y buscando lo mejor de Dios. Porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y en Génesis 22 se nos muestra un ejemplo de adoración. Dios le pide a Abraham que le entregue a su único hijo, Isaac. Podemos ver que Abraham tiene un corazón reverente a Dios, tiene temor de Dios, no quiere desagradar a Dios.
tiene un corazón sumiso a la autoridad de Dios. Obedece a Dios. Le voy a pedir a Iván. Iván, ve a Génesis 22 y compártenos, por favor, del Génesis versículo 20. 6 hasta el 13, del 6 al 13. Vale. Génesis 22, del 6 al 13. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Gracias. Abraham había sacrificado en su corazón su amor, su afecto natural por su hijo. No se lo negó a Dios porque quería adorar a Dios. ¿Qué tanto necesitamos sacrificar en nuestros corazones para ofrecer una genuina adoración a Dios? Orgullo, soberbia, conocimiento, galardones, posesiones, bienes materiales. ¿Qué está estorbando en nuestro corazón que nos impide adorar a Dios genuinamente? La adoración es un sacrificio. Y lo podemos ver en Romanos 12:1. Héctor Moreno, ¿nos compartes Romanos 12:1, por favor? En lo que le pido a Daniel Vilchis si nos busca primero de Pedro 2:4 y 5. Y claro que sí, Romanos 12:1 dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gracias. ¿Qué es vuestra adoración racional? Queremos adorar a Dios, pero tenemos que entender que la forma de adorar a Dios es presentarnos nosotros como un sacrificio vivo. No puedo adorar a Dios si no me sacrifico a mí mismo. No puedo adorar a Dios. Primera de Pedro 2:4 y 5. Primera de Pedro 2, 4, al 5. Es la de la piedra viva, ¿verdad? ¿Eh? Ok. Acercándose a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Gracias, hermano.
¿Qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Ofrecían sacrificio. ¿Qué dice Pedro, que hoy es el discípulo de Cristo? Un sacerdote que ofrece sacrificios espirituales agradables a Dios. Sacrificio para adorar a Dios. Una vida consagrada a Dios es una vida que se niega a sí mismo para exaltar a Dios, para obedecer a Dios, porque la mejor adoración a Dios es la obediencia. La mejor adoración a Dios es la obediencia. Someternos a su palabra, ser guiados por su espíritu para hacer su voluntad. Esa es la mejor forma. Si no estamos consagrados a Dios en mente, en espíritu, en alma, en corazón, en todo, no somos verdaderos adoradores, no somos genuinos adoradores. La adoración es el acto de tributar reverencia, honor, amor y obediencia a Dios en todo y en todo lugar. Si no vivimos en adoración durante la semana, cuando decimos que vamos a adorar a Dios el domingo, no es adoración, es solo un acto religioso externo que no agrada ni honra a Dios. ¿Cuáles son las características de un verdadero adorador? Bueno, les voy a presentar 10 características de un genuino adorador. Lo primero que requiere un discípulo que es adorador es humildad. No podemos adorar a Dios sin humildad. ¿Por qué? Porque el genuino adorador reconoce que Dios es el centro de la adoración y se postra ante Él, se humilla ante Él, lo reconoce como su autoridad, inclina su corazón delante de la autoridad de Dios. Y lo único que tiene que ofrecerle es la pobreza espiritual, la bancarrota espiritual de la que habló Cristo en Mateo 5. Bienaventurados los pobres de espíritu. No los soberbios, no los orgullosos, no los que se jactan de cuánto conocimiento bíblico tienen, de cuántos años en el cristianismo, de cuántas iglesias han pasado y han hecho, de cuánto tiempo tienen en un ministerio, de lo que son y lo que hacen por Cristo. No, no, esos no son genuinos adoradores. Y Cristo les dice, no los conocí hacedores de maldad, Mateo 7:21. Humildad. Sin humildad no hay adoración. Junto a la humildad está la sinceridad. La adoración debe ser sin hipocresía, genuina, imperfecta, pero genuina. Sin hipocresía. La tercera es gratitud. El adorador genuino está agradecido con Dios por lo que Dios es y ha hecho en su vida y sigue haciendo en su vida. Juan Manuel Guzmán, ¿nos buscas, por favor, Salmo 104? Y Rafa Bennett, te voy pidiendo que busques Juan 14:15. Salmo 104. Salmo 104. Salmo 104. Salmo 104. 98. 100. En Salmo 104 nos dice el Señor, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Ok, gracias, hermano. Entrar por sus puertas, entrar a la presencia de Dios, ¿con qué?
Con acción de gracias. Con acción de gracias. Sí. Y en 1 Tesalonicenses 5, versículos 16, 17 y 18, nos dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Y Pablo le dice a los tesalonicenses, primero, estar siempre gozosos. Segundo, orar sin cesar. Y tercero, estar agradecidos con Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Esas tres. Estar siempre gozosos. Y vamos a adorar a Dios por la salvación que nos ha regalado y que nadie nos puede quitar. No importa las circunstancias adversas que vivamos. El gozo de adorar a Dios es el gozo de la salvación. Orar sin cesar y estar agradecido en todo. Esa es la voluntad de Dios. Someternos a esa voluntad es adorar a Dios como Él quiere ser adorado. Juan 14:15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La adoración muestra amor a Dios. ¿Por qué? Por lo que Él es y por lo que Él hace. No podemos decir que amamos a Dios si no guardamos sus mandamientos o nos esforzamos a guardar sus mandamientos. Si nuestra vida no está dirigida a someternos a la autoridad de Dios guardando sus mandamientos, no hay adoración, hay hipocresía. Sí, podemos venir con un corazón sincero a decirle, Señor, ayúdame, no puedo, enséñame, no sé, fortaléceme, soy débil. Ahí hay adoración. Ahí hay adoración porque ahí hay dependencia de Dios. Un adorador tiene que mostrar un genuino arrepentimiento. Hugo Rivera, Salmo 51:17. Y Luis Hernández, Juan 15:5. Ok, Salmo 51:17 dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Sacrificar un corazón que se humilla y se entristece por haber pecado. El Salmo 51 lo escribe David, después de que Natán lo confronta por su pecado con Betsabé. Y ahí dice, Señor, mi pecado está delante de ti, y contra ti solo he pecado, límpiame de mi maldad. La respuesta de un corazón que quiere adorar a Dios es un corazón quebrantado. No podemos adorar a Dios con un corazón que no reconoce el pecado. Necesitamos quebrantamiento para adorar a Dios. Te he ofendido, Dios. He manchado tu santidad. Perdóname. En esa confesión hay adoración. Fuera de la confesión, en la justificación, no hay adoración a Dios. Genuino arrepentimiento. Juan 15:5. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La adoración implica unidad íntima con Cristo. Unidad íntima con Cristo. Una comunión permanente con el Salvador. Vivir la palabra de Dios. Que Cristo viva en nosotros. Eso es adorar a Dios. No tener un conocimiento intelectual de quién es Jesús, de lo que hizo Jesús, sino vivir la vida de Cristo. Cristo viviendo en nosotros. Cristo nos capacita para vivir la vida que agrada a Dios.
La séptima característica es un adorador tiene una firme disciplina de oración. Y la cita no la vamos a leer, es Mateo 6 del 5 al 15. En el Sermón del Monte, Jesús establece la forma correcta de orar. Cuando oréis, no uséis vanas palabrerías, como los hipócritas. Y señala el Padre Nuestro. Y si ustedes que son exégetas consumados analizan el Padre Nuestro, van a ver que el Padre Nuestro no se trata de nosotros, se trata de Dios. La oración es una forma de adoración a Dios, pero la oración correcta, que exalta a Dios, que se somete a Dios, que reconoce lo que Dios es, que confía en Dios y por eso alaba a Dios. Eso es el Padre Nuestro. Una firme disciplina de oración muestra un corazón que es adorador a Dios. La octava característica la podemos ligar ahí al pasaje de Mateo 6, 5, 15, y es un corazón perdonador. Si vosotros no perdonáis, vuestro Padre no os va a perdonar. No podemos adorar a Dios guardando amargura o resentimiento contra alguien. Ahí no hay adoración. Cuando perdonamos, adoramos a Dios. Reflejamos la obra de Dios en nosotros. Damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así es que cada vez que perdonamos las ofensas, estamos adorando a Dios. ¿Cuántas veces? Preguntó Pedro, y Jesús respondió, 70 veces 7, siempre. Porque de la manera que Dios nos perdona, nos capacita para perdonar. 9. Otra manera de adorar a Dios es la ofrenda. Primera de Corintios 16, 1 y 2. Aarón, por favor. Sí, claro. Primera de Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Gracias. Podemos ver la ofrenda. Es un acto de adoración. La ofrenda es un acto personal, cada uno de ustedes. La ofrenda es un acto semanal, cada primer día de la semana. La ofrenda implica preparación. Separe. No es que, que cuando estás en la iglesia, si no sabes ni cuánto vas a dar, ya lo llevas preparado porque preparaste el corazón para adorar a Dios. Y la ofrenda es un acto sacrificial, cada uno conforme haya prosperado. Un adorador es un fiel ofrendador a Dios. No da lo que le sobra, lo prepara porque prepara su corazón para adorar a Dios. Y la décima, un adorador es fiel. Un adorador está consagrado a Dios. ¿Seremos verdaderos adoradores? Es necesario revisar nuestra vida de adoración al Señor para que no caigamos en ritualismos religiosos. A Dios debemos adorarlo porque Él es Dios. Por ese hecho es que es digno de ser adorado. Tenemos su palabra, que es la verdad. Debemos adorar conforme a su verdad.
Tenemos el Santo Espíritu de Dios que nos guía a la verdad para adorar conforme a la verdad. En el libro de Adorar del pastor MacArthur, él cita a un teólogo de apellido Gibbs, quien señaló: el ministerio de la adoración debe mantenerse en perspectiva. El ministerio desciende del Padre por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo mediante un instrumento humano. La adoración se inicia en el instrumento humano y asciende por el poder del Espíritu Santo por medio del Hijo hasta el Padre. No necesitamos nada más que un corazón que reconozca a Dios y le tema, que reconozca la autoridad de Dios y se someta a ella, y que sirva a Dios obedeciendo esa voluntad. La Gran Comisión dice: hacer discípulos enseñando todo lo que yo les he mandado. No podemos hacer discípulos. No podemos enseñarle a quienes queremos que sean discípulos a adorar a Dios si nosotros no aprendemos a adorar a Dios. Oremos, hermanos. Te alabamos, Padre Santo, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos confronta. Pensamos que adorar es cantar alabanzas, pero tú nos muestras que adorar es un estilo de vida, no una actividad. Es santidad práctica, no intelectual. Es sumisión con gozo, no forzada. Es un corazón agradecido por la salvación. Simplemente por ello, por lo que hiciste en la cruz. Y como dice una alabanza, estamos pasando por problemas y no sabemos lo que estás haciendo en medio de estos problemas, pero sabemos lo que hiciste en la cruz. Y ahí nos diste la victoria sobre cualquier problema. Y por eso debemos tener un corazón agradecido que te adore en espíritu y en verdad. Oramos, Señor, para que tú conformes nuestros corazones a tu palabra y podamos adorarte como tú mereces ser adorado. Es en el nombre de Cristo, quien te adoró cumpliendo el plan eterno, quien te adoró en la cruz diciendo: consumado es,